Hola, un placer nuevamente estar con ustedes, hablando de historia. Fíjense en que aunque hagamos otros videos, que son los que están en el momento ocurriendo y que les damos en determinado momento, pues el enfoque de la importancia del día. No olvidamos lo que en realidad estamos haciendo, estamos hablando de historia de México. Uno de los temas que habían quedado como fantasmas cuando hablamos de la época de la colonia y que lo quise retomar ahora debido a esa importancia de los factores que propiciaron en determinado momento la colonización en México. Porque muchas veces pensamos que llegaron los españoles y que por medio de la fuerza y por la alianza de pueblos se llegó a generar toda esta colonización. Pero sí, efectivamente hay mucho desierto, pero también intervinieron otros factores. Factores tan importantes en cuestiones sociales como es respetar los tratados de cada lugar. Uno de los aciertos que se puede decir que dieron triunfo a esta situación fueron aceptar las leyes de los pueblos que estaban, ¿sí? De dejar que su misma gente gobernara, en este caso los llamados caciques, los caciques como intermediarios de poder hacer tanto su vida agrícola como cuestiones a nivel de toda esa ingeniería social que tenía cada pueblo. Directamente los españoles no la metían. Recuerdan que cuando llegan toda la cuestión de los virreinatos y todo eso está influenciado, y efectivamente hay gente que maneja esta situación, pero en realidad estaban manejados por sus caciques. Los caciques, que también se les llama carachas o capachas, eran todos esos gobernantes que el calzonci ponía en cada uno de los pueblos de los reinos, y como tales pues ocupaban en cierta forma pues un nivel más alto en toda esta pirámide que se hacía. Los caciques de la época de la colonia fueron esos representantes de los indígenas frente a las autoridades españolas, nombrados por la administración hispana. Van teniendo pues esa influencia política, económica, a través de sus rituales en el interior de la comunidad, que para ellos pues eran muy importantes. Este tipo de caciques, que a partir de toda esta expansión en la época del virreinato español en América, el término fue pues empleado para los conquistadores para ir designando a las autoridades políticas indígenas, sin atender a la diversidad de los sistemas políticos pues originarios en América, ni en nomenclaturas autóctonas. Eran pues en cierta forma mencionar este tipo de renombre. Un cacique, que es el término con el que se le designó a los jefes locales de todas esas comunidades tainas, y en las Antillas también, porque esto ya viene de muy atrás, a partir de toda la expansión de los virreinatos españoles en América. El término fue empleado por los conquistadores pues para ir designando autoridades políticas en cuestiones indígenas, sin atender pues la diversidad de los sistemas políticos originados en América, ni en las nomenclaturas autóctonas en sí. Son derivados de este término la palabra caciquismo, cacicato, cacicazgo o caciquear. Vienen siendo pues palabras que se van derivando. Durante toda esa restauración bubónica en España, que había ocurrido desde 1875 hasta 1931, se utilizó este término, el término de cacique, pues para referirse a los nobles pues locales, y que gracias a esas redes clientelares que fueron controlando todas las elecciones de los distritos, especialmente pues en zonas rurales, pues en la mayoría de tiempo o
situación. Fíjense que en la América colonial española, la palabra cacique fue usada alternativamente por la monarquía. Una instrucción real del 26 de febrero de 1538 insiste en que cualquier autoridad indígena fuera solo llamada cacique, igualando por esta pues la fórmula desde las que cuestiones pues más humildes, jefes de bandas poco pues numerosas, hasta llegar inclusive a ser reyes y nobles de los distintos imperios prehispánicos. Se ponía en este documento especial cuidado en prohibir el tratamiento de señor. No se les decía señores, se les decía caciques, que en castellano podía implicar pues tal vez una autoridad afectiva o un trato pues reverenciar, insistiendo al respecto que les convenía. En nuestro servicio de preeminencias reales le fueron dando a los virreyes audiencias que les concierne y que les permitiera solamente que se le pudiera llamar cacique, pues principalmente. ¿Por qué ponemos mucho enfoque en esto de los caciques? Porque ellos eran los que conocían sus pueblos, ellos son los que conocían sus costumbres y todo, y que en cierta forma podían controlar a muchas personas, pese a la gran cantidad de caciques que fueron pues a veces ejecutados, porque también fueron ejecutados muchos en el fragor de la conquista. La institución de cacicazgo en su variedad, pues hay manifestaciones étnicas que van a ir sobreviviendo durante todos esos siglos en la época de la colonia, y de hecho pues aún subsisten en la actualidad, aunque es más usada sin embargo la expresión líder, ¿sí? La figura de un cacique no siempre pues resultaba comprensible para los europeos. Las autoridades eran pues muy relativas y la tradición cultural de algunas etnias. Las decisiones no eran de todo vinculantes a una autoridad, estaban finalmente supeditadas a la voluntad de las asambleas en que se manejaban todos estos indígenas. Pues existían métodos de autogobierno, ¿sí? En la que el cacique pues jugaba un rol conjuntural como un portavoz, un moderador o tomando decisiones, no solo frente a situaciones apremiantes. Esto pues resultaba especialmente pues como desconcertante para los españoles. España venía pues saliendo de su propia guerra de comuneros, que había pues finalizado con fuertes ataques oficiales contra todas las formas del asambleísmo. Este tipo en cuestiones de conquistadores asimilaban situaciones de que estas tribus que en determinado momento permanentes situaciones de caos y de negligencias del jefe, por lo que se entendía que los caciques como individuales eran prescindibles, eran los moderadores de esas situaciones, aunque pese a todo dentro del sistema de jerarquías en cuestiones de la colonia, la figura del cacique en sí era considerablemente necesaria. Tanto de hecho que existen diversos testimonios y aseguran que durante toda la colonia la elección de los caciques y de los pueblos de los indios fueron realizadas por asentados y misioneros en numerosas ocasiones. Recordarán todos los misioneros que llegaron en aquella época, y que esta situación pues realmente ambigua se sumaba pues a ciertos descalabros en todas las relaciones sociales internas de todos esos grupos indígenas, producto pues de lo que se estaba manejando, de todo ese mestizaje, de las catástrofes demográficas y todo ese desarraigo en cuestión de personas que eran enviadas a los nuevos centros de explotación, como refiriéndonos a los españoles, como las minas,
las plantaciones, y como una consecuencia de este cuadro, no en pocos casos los caciques fueron pues perdiendo ascendientes sobre la comunidad y en que comprendían pues paulatinamente la autoridad afectiva que era pues determinante en esas situaciones. Fíjense en que en las diferentes culturas que estaban aquí en Mesoamérica, va a ir pasando entonces a ser como un concepto aplicado por los españoles a ciertas personalidades de las culturas originadas en América, empleándose pues con frecuencias en formas tal vez hasta equivocadas para los hombres pues que ostentaban mayor poder tanto económico, en cuestiones animales o de áreas de cultivo, y pues más en cuestiones también manejados a nivel de la familia como las esposas. El equívoco persistía entre no especialistas, ya que suelen pues designar al cacique o a los soberanos absolutos en los imperios que en ese momento se manejaban como los náhuatl, los quechuas o los tainos, eh, que estaban pues se puede decir, en descontento en esos momentos y que necesitaban de un mediador, ¿sí? Del mismo modo que los jefes y líderes de pequeñas poblaciones consideradas pues sin estado, como por ejemplo pues los navicuras, es así como que vulgarmente se le llame cacique a los curacas del antiguo Perú, o los de Tokio, locos o loncos, y humen en los mapuches, los rubicha en los guaraní. Son ese tipo de jerarquías que se le va dando a cada lugar y que aquí en la época de la colonia pues se le denominaba los caciques. Para los españoles, ser cacique implicaba ser dueño de los indios. Según las normas peninsulares, pues implicaba ser a un ser amado, ¿sí? Por la comunidad, ¿sí? Porque ellos habían oído pues todos estos nombres al ir transportándose a través de Mesoamérica, habían oído qué significaba ese nombre, debido pues tal vez a su rol o como administradores o partidarios de justicia, por lo cual sabían el poder que tenían estos administradores entre las comunidades y que estaban pues avasalladas entre ellos, siendo reconocidos como una autoridad jurídica, pues para mandar, para proteger y darle voz a los súbditos, o sea, a los indios, por parte de las autoridades coloniales. Los otros usos que se hicieron en el recorrido que van haciendo todo la conquista, pues se va viendo que tanto en Chile, Venezuela y Colombia se usaban coloquialmente el refrán muchos caciques y pocos indios, para indicar situaciones en las que varían a los que se iban involucrando en dar órdenes simultáneamente, mientras que pocos estaban pues en acatarlas. En algunos países, por ejemplo Argentina, se usa muchas veces figurativa y peyorativamente la palabra cacique para aludir a quienes detectan el poder y de redes clientelares, aunque nada tiene que ver con los pueblos originales de América. Estamos poniendo que en la actualidad todavía se llegan a usar pues ese término. Y en España cacique pues pasó a la península como un carácter, o sea, la palabra cacique posteriormente va a pasar como una palabra también peyorativa, y el diccionario de autoridades de 1729 ya lo recoge. Definía cacique como un señor de vasallos o el señor, una señoría de una provincia o un pueblo de indígenas, pero añadiendo que por semejanza se entendía como el primero de un pueblo o de una república, y que tenía pues un poquito más de mando, de poder, y quien por su soberanía hacer pues tal vez temer o obedecer
de toda la gente pues que se consideraba inferior. Así comenzó a aplicarse pues a las personas que tenían una influencia o un poder en el seno de una comunidad, y también se extendió en término cacicada como un sinónimo de injusticia o atropello. En 1902, en el regeneracionalista Joaquín Costa, en la actualidad, utilizó el término de caciquismo para caracterizar todo ese régimen político de la Restauración, entendiéndose pues, como tal en la actualidad el entramado en relaciones sociales que definen a la vida política mediante redes clientelares. Eso está, pues, se puede decir que visualizado así en época actual, y que pues va a ir dando margen a todo. ¿Cuáles fueron los caciques que en realidad se enfrentaron a los españoles? Pues según algunos cronistas, la española se dividía en 5 grandes cacicazgos. Era Maguana, Jarogua, Higüey, Maguay y Mariel, cuyos respectivos caciques eran Canobo, Behicho, Cayoacoa, Guarionex y Guacanagari. Se puede decir que eran los caciques que tenían más repercusión, y que en esa forma pues iban haciendo sus funciones. Pues, las funciones principales hacían traer, por ejemplo, a sus pueblos, los hacían hacer sus labores cotidianas como traer leña, regir los pueblos capitales a las guerras, categorías generales, y mencionar o tener señores principales. Los caciques o los curachas o los carapachas eran todos esos gobernantes que el calzóncin ponía en cada pueblo, como les había yo mencionado, y que iban haciendo pues en determinado momento que trabajara toda esta pirámide. Pues nos vamos a quedar ahí. Nada más quisimos mencionar esta figura, este personaje, porque tal vez podría nada más interpretarse como que era una figura de mandato en las tribus, en los pueblos, pero no, iba más allá. Era ese puente entre el español, estamos hablando de la época de la colonia, entre el español y el indígena, el pueblo. Una de las, se puede decir que fue una forma inteligente de poder delegar esa situación, porque en sí el cacique conocía todas las, el hecho cultural de cada lugar, ¿sí? Y entonces podía tener una intervención mediadora entre español e indígena. Pues nos quedamos hasta aquí. La gente pues que esté un poquito más interesada, porque fíjense que hay muchos niveles de historiadores. Hay gente que les gusta estudiar historia nada más con cosas fundamentales, con definiciones. ¿Qué es esto? ¿Qué fue la colonia? ¿Qué fue la independencia? ¿Qué fue? Les gusta estudiar la historia como definiciones. Hay otro grupo en que les gusta profundizar, ¿sí? Entre ellas me cuento yo. A mí me gusta profundizar los temas, investigar a los personajes que van apareciendo, porque es una forma de ir conociendo la psicología de la historia, de la época en que estamos hablando el tema, porque si no manejaríamos una ideología actual, pensaríamos como nosotros pensamos ahora, pensaríamos que así estaban ellos razonando, y no, porque ellos son de otra época, porque ellos son otras psicologías, son otras costumbres, y al ir profundizando, automáticamente hacemos mapas mentales en los que ubicamos
un lugar, en este caso hablando de los caciques, visualizamos a esa persona que viene de esa ígnea, que es integrante de esa comarca, que conoce las necesidades, que conoce el sentir de lo que está aconteciendo y que en cierta forma está incorporándose a hacer ese sincretismo entre indígenas y españoles del Nuevo Mundo. Por eso son personajes muy, muy importantes. ¿Por qué les comento esto? Porque fíjense que en una ocasión estaba yo leyendo El caballo de Troya, ¿sí? De JJ Benítez. Entonces, un día que yo lo estaba comentando con unas personas que qué les había parecido ese libro, ellos me decían, se me hizo muy interesante. Lo único que se me hizo muy pesado fue pues leer todo las indicaciones que se hacen a pie de página, y se me hacía pesado. Yo me lo saltaba, me comentaban, y yo les decía que no se lo saltaran, porque ahí están las referencias y en realidad tal vez es un poquito más tardado, pero se entera uno realmente de lo que por falta de tiempo, por falta de espacios o por no querer agrandar tanto los temas, a veces hacen mención en las pequeñas notas que están abajo de las páginas del libro, pero que si nos tomamos el tiempo suficiente con calma de leer un libro, es muy apasionante ir descubriendo esas pequeñas perlitas que están en esas notas. Pues lo mismo ocurre en historia. En historia, si lo agarramos y lo leemos literalmente, pues viene siendo como cuando dicen la época de la colonia en 10 minutos, ¿sí? Entonces, sí vamos a aprender, sí vamos a aprender lo que aconteció, pero en sí, pues eh, pues es un resumen, es un cuadro sinóptico de ir viendo nombres y fechas, pero si nos profundizamos un poquito más ya no sabemos, ¿sí? Ya no podríamos saber si estamos hablando de la época del virreinato y nos enteramos de que fueron tantos virreyes y sus nombres, ¿sí? Y sus épocas en las que estuvieron y nos quedamos ahí. Sin embargo, cuando nos metemos a sus biografías, cuando nos metemos a investigar cada personaje, aprendemos demasiado, aprendemos mucho y entendemos la época. Y qué mejor cuando llegamos a ver una película, acuérdense que todo entra por los ojos, y está relacionado con la época de la colonia, como viene siendo la película mexicana, que se las recomiendo, de La Llorona, que está ubicada en la época de la colonia. Hay una versión de La Llorona actuada, si les gusta, les llama la atención, está trabajada por Abel Salazar y creo que Rosita Arenas. Esa es una magnífica representación de la época de la colonia. O cuando vemos las leyendas de Guanajuato, ¿sí? Sabiendo toda esta psicología de esa época, le agarramos ese saborcito a dichas películas, a dichos documentos, a dichos libros, y por eso se convierte muy apasionante estudiar historia, porque no se trata de resolver un examen. Aquí no se trata de decir, pues la colonia fue hecha en tal año y participaron fulano, sultano, mengano, y no. Es una historia que tenemos que comprender, porque aquí se va a ir hilvanando, ¿sí? Ahorita ya estamos hablando de la independencia, pues debido a todos esos movimientos que van a traer estos cambios, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo se van hilvanando todos estos sucesos. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito porque
mentalmente ya podemos platicar la historia desde todo esos eventos que fueron ocurriendo a través desde Mesoamérica, cuando hablamos de todos esos tlatoanis y de todos esos acontecimientos que ocurrieron, tanto en la época de la llegada de Hernán Cortés, cómo se fue relacionando todo eso. Eso es lo interesante de aprender historia. Tal vez pues no soy la persona tan adecuada como para contarles la historia, tal vez como a ustedes les gustan, pero recuerden que únicamente yo les doy una pincelada. Ya a ustedes, si les interesa, busquen otros videos, busquen otras fuentes para que tengan bien claro todo este tipo de temas que vamos dando, que a mí realmente se me hacen apasionantes, ¿eh? Apasionantes porque tienen tanto de conocimiento psicológico en el ser humano que a veces cuando uno ha visto todo este tipo de cosas y en la vida actual ve situaciones o eventos que están ocurriendo, los vamos a ver como que se están repitiendo, como que hay muchas partes en la historia que en la actualidad son parecidos, porque en aquella época pues estamos hablando de invasores que según ellos venían a ayudarnos, venían a colonizar, venían a cristianizar, eh, venían según ellos a ayudarnos, pero en realmente el meollo del asunto era expansivo, era de expansión, era de adquirir tierras, de adquirir toda esa situación en la que en la actualidad todavía vemos todos esos mismos factores, pero con diferentes pues actores, ¿verdad? Pues los dejamos hasta aquí. Esto ha sido todo por hoy. Y pues hay que leer, hay que leer, hay que ver, hay que buscar películas, hay que buscar libros apropiados para que nos vayamos enamorando de situaciones. Hay muchos escritores que luego hacen una investigación tan profunda de un personaje, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, hay un escritor que es bien clavado con Zumárraga, ¿sí? Que quería saber todo de él y eso hace que nosotros tengamos pues acceso a todas esas investigaciones y es debido pues a esos lectores que no se quedan con querer nada más conocer quiénes fueron todos esos misioneros que vinieron a hacer esos sincretismos entre el catolicismo y pues según ellos las religiones paganas de aquí. Eso es muy bonito. Pues los dejo, que pasen un día muy agradable. Siempre denle oportunidad al conocimiento, a leer un libro, no olviden eso, siempre hay que estar leyendo algo que nos nutra, porque ese es el alimento en realidad para el espíritu. Que pasen un bello día y esto ha sido todo por hoy.